Hola estimados, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre electrostática en presencia de materia, particularmente en presencia de dieléctricos. Para comenzar, déjenme decirles que los materiales desde el punto de vista eléctrico los podemos dividir en general en dos clases, ¿okay? Los materiales o la materia, en primer lugar, en conductores, ¿verdad? Estos materiales son aquellos materiales que tienen, por decirlo en palabras sencillas, facilidad para conducir electricidad, para conducir una corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos lo que son los aislantes o dieléctricos. Estos, en contraste con los conductores, no tienen suficientes electrones libres como para poder conducir electricidad de la forma en que lo hacen los conductores. Entonces, es clara la diferencia entre ellos, ¿okay? Nosotros nos vamos a centrar en este video en los dieléctricos. Debo mencionar que entre los conductores y dieléctricos tenemos unos materiales que se utilizan mucho en la actualidad, en la física de estado sólido, en la electrónica en general. Son los semiconductores, ¿okay? Se podrían clasificar entre los conductores y los dieléctricos. Semiconductores. Y también sobre los conductores podemos poner a unos materiales que se llaman superconductores. Estos superconductores realmente son materiales conductores que a muy baja temperatura tienen precisamente una superconductividad, ¿okay? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en dieléctricos en presencia de campos electrostáticos, ¿okay? Entonces vamos a enfocarnos en esto. Primero haremos una breve descripción fenomenológica de lo que le ocurre a un dieléctrico en presencia de un campo electrostático. Esto es, un campo generado por una distribución de carga estática, ¿okay? Y seguidamente vamos a plantear las ecuaciones de campo correspondientes. Bien, veamos entonces qué es lo que ocurre cuando materia dieléctrica se encuentra bajo la presencia de un campo eléctrico externo, un campo electrostático. Veamos, aunque un átomo sea eléctricamente neutro, este siempre posee un núcleo positivo y una nube de electrones alrededor de este, donde la carga del núcleo y la nube de electrones se anulan para tener una carga neta cero. Si estos núcleos no se encuentran en un campo eléctrico, el momento dipolar neto es cero. Por otro lado, si se encuentran en un campo eléctrico, existirán fuerzas que actúen sobre las cargas. Así, las cargas positivas tenderán a moverse en la dirección del campo y las cargas negativas en dirección contraria. Existirán fuerzas que actúen sobre las cargas. Así, las cargas positivas, haciendo referencia a esta figura, tenderán a moverse en la dirección del campo y las negativas en dirección contraria, como hemos aprendido a partir de la ley de Coulomb. Habrán entonces dos fuerzas opuestas. El campo externo E tratando de separar los núcleos de los electrones, como lo muestra esta figura, y también la atracción mutua entre estos, alcanzando finalmente un equilibrio. Este desplazamiento de cargas no es más que un dipolo que se encuentra apuntando en la misma dirección del campo. ¿De acuerdo? Este momento es un momento dipolar inducido que es proporcional al campo. O sea, en resumen, cuando se encuentra la materia dieléctrica en un campo eléctrico externo, los átomos quedan polarizados y podemos describir macroscópicamente un momento dipolar neto. ¿Sí? Hemos visto entonces cuál es el efecto de los campos electrostáticos en la materia dieléctrica. Es un conjunto de dipolos caracterizados, al final de todo, por un vector conocido como el vector de polarización.
como ya les he mencionado. La polarización no es más entonces que el momento dipolar, ¿verdad?, de todos los átomos o de todas las moléculas por unidad de volumen. Esto es simplemente la suma de todos los momentos dipolares, que por definición es la carga de cada dipolo por algún vector, por supuesto que va desde la carga negativa a la positiva, D sub K, dividido en algún volumen particular, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Así se define el vector de polarización. Formalmente esto implica aquí un límite cuando delta V tiende a 0. Eso es el vector de polarización. Ahora bien, en conclusión, entonces podemos describir la materia con un vector de polarización P. Sin embargo, hay otra forma de escribir o de describir, mejor dicho, la materia, no solo por el vector de polarización, sino realmente por dos densidades que veremos a continuación. Hemos dicho que la materia la podemos caracterizar por un vector llamado vector de polarización, que no es más que la suma de todos los momentos dipolares por unidad de volumen. Ahora, podemos encontrar también el potencial eléctrico generado en algún punto P cualquiera debido a esta distribución, caracterizada por el vector de polarización. Mediante manipulaciones vectoriales, que seguramente ustedes lo harán en clase o que ustedes mismos pueden hacer, encontramos que el potencial eléctrico en este punto P, debido a esta distribución de carga dieléctrica, y este dieléctrico, material dieléctrico, está dado por esta expresión, ¿verdad? Es sencillo demostrarlo realmente, ustedes lo pueden hacer. Ahora, fíjense bien, este primer término no es más que un potencial debido a una distribución. Y de hecho, esa distribución está dado por este producto punto, donde n unitario es el vector normal a la superficie de este dieléctrico. Entonces, a esa distribución precisamente le vamos a llamar sigma sub b, dado por el vector de polarización P punto n. Llamémosle, o mejor dicho, se le llama eso una densidad superficial de polarización. Entonces, esto es una densidad superficial de carga por polarización. Ok, algunos libros, alguna literatura le conoce también como densidad de carga ligada, por eso su subíndice B de bound. Ok, por otro lado, aquí también tenemos otra densidad, ¿verdad? Esto es como que fuese un potencial debido a una densidad volumétrica de carga, le vamos a llamar ρ sub B, ¿ok? Y está dado por el negativo de la divergencia de la polarización P. ¿Okay? Esto, de igual manera, es una densidad volumétrica de carga por polarización. Densidad volumétrica de carga por polarización. También se le llama densidad volumétrica de carga ligada, o de hecho también se le conoce como densidad volumétrica y densidad superficial de carga latente. Que cualquiera de esos términos se utiliza de manera indistinta. ¿De acuerdo? Pues, importante decir que esto no solo es un resultado matemático, también existe físicamente, en el sentido de que existe, debido a la polarización del campo electrostático actuando, una redistribución de carga. Alguna carga se distribuye en la superficie del dieléctrico y otra se distribuye en el volumen del dieléctrico, cuando estamos hablando de esta densidad, y cuando estamos hablando de la densidad superficial en el primero de los casos. Entonces, realmente existe eso. Debo admitir que siempre, por supuesto, la carga total, como es materia, ¿verdad? Es materia neutra, la carga total debe permanecer constante. O sea, si yo trato de encontrar la carga total
que va a estar dado en primer lugar por la integral de la densidad superficial de carga en alguna superficie particular, ¿verdad? En este caso, por supuesto, en la superficie del dieléctrico, más la densidad ρ sub b en el volumen. Si integro esto, yo voy a obtener que el resultado va a ser precisamente 0, como debe ser. La carga neta debe ser 0, porque la materia es eléctricamente neutra. ¿Ok? Pues eso es lo que podemos comentarles acerca de la polarización y en general de los efectos del campo electrostático en la materia dieléctrica.